Amén, gloria a Dios. Qué gozo estar de nuevo en esta oportunidad para poder llevar un mensaje de bendición a tu casa. Gracias por orar por nosotros, gracias por estar con nosotros. Espero que la gracia y la misericordia del Señor estén rodeando tu vida en esta preciosa oportunidad. Quisiera, antes de predicar, anunciarte como siempre, el próximo domingo 20 nos estamos reuniendo de nuevo en la congregación, nuestros servicios presenciales, y es importante que te registres. Mañana 19, sábado 19, a las 12 del día se cierra la registración, así que por favor pedimos que lo hagas, que te registres. Quiero orar para poner delante del Señor en esta oportunidad las ofrendas, diezmos y aportaciones, agradecido con el Señor que nos provee. De su mano recibimos y por eso hoy le damos a Él y lo vamos a presentar delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque estás en medio de nosotros. Mira tantas necesidades que hay, Señor, en nuestra iglesia, personas que están enfermos, desde ya aquellos que han estado expuestos a este virus, Padre, los ponemos en tus manos, sabiendo que tú, Padre, vas a bendecir sus vidas. Padre, ponemos en tus manos hermanos en Cristo. Pongo a mi madre, Señor, que está con una situación de quebrantos de salud, pero sabiendo que confía en ti, tú harás lo último, la última palabra la tienes tú. También pedimos por Kenia Reyes, Señor, le amamos, la bendecimos, Padre. Levanta a tu hija, Señor, y bendícela y síguela usando, Señor, como tú lo sabes hacer. Padre, gracias por los diezmos, ofrendas y aportaciones que tu pueblo trae y desde ya los presento delante de ti, confiando en que tú nos vas a dar, Señor, la sabiduría para poder administrar y poder distribuir, Señor, esto y seguir expandiendo tu reino y la obra misionera. Gracias por las iglesias que tú permites que nosotros tengamos la oportunidad de cubrir no solamente la iglesia local, sino también gracias por las dos iglesias en Carolina del Norte, las ciudades de Sanford, Newton Grove. Padre, los bendecimos la palabra que va a ser llevada en este fin de semana a ese lugar, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y también bendecimos a tu siervo, el pastor Luis Vides, que también está con problemas de salud, pero lo bendecimos, Padre. Le bendecimos la iglesia allá en Zacapa. Obra, Señor, y sigue respaldando a tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por la palabra en esta noche. Gracias por tu amor, por toda tu bondad. Gracias porque no somos merecedores, pero tú has sido bueno con nosotros. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero seguir hablando de lo que inicié esta semana, el domingo. Inicié a hablar sobre el corazón y específicamente tesoros del corazón. El día domingo yo te prediqué sobre el tesoro del corazón, que es el tesoro, el corazón como una puerta para la eternidad, el corazón que es como un receptor que cuando recibe la palabra de Dios podemos o endurecerlo o podemos hacerlo suave para que la palabra de Dios entre a él. Así que en el nombre de Jesús, hoy te voy a predicar sobre otro tesoro del corazón y definitivamente tenemos que ver lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él dijo, donde esté tu tesoro, en ese lugar estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y definitivamente que el Señor nos ha mandado en Malaquías capítulo 4 y versículo 6, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos finales, nuestros ojos están siendo testigos de fenómenos que no habíamos visto con anterioridad. Fronteras se han cerrado, aeropuertos se cerraron, las calles estuvieron como nunca han estado, vacías completamente en muchos países. Esta epidemia pandemia que a nivel internacional ha afectado a todo el mundo,
definitivamente nuestros ojos han sido testigos de cosas que nunca habíamos visto. Pero el día de hoy tenemos que confiar que a pesar de que sean tiempos finales, como lo dice la palabra del Señor, la Biblia dice que en los postreros días el Señor iba a enviar al espíritu de Elías, iba a enviar a su siervo Elías, iba a enviar lo profético de Elías, el cual iba a traer una misión, y esa misión sería el hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Hay una herida en la tierra está siendo herida, las plagas, las crisis económicas, la ecología, el calentamiento global, las escasez, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, las radiaciones, las contaminaciones, la toxicidad, los carcinógenos que son la capa de ozono, todas estas cosas definitivamente que han venido a ser una herida en la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón de los padres se distanció del corazón de los hijos y el corazón de los hijos se distanció del corazón de los padres. Y viene el Señor y nos está diciendo que en los postreros días Él traerá una unción como la del profeta Elías, la cual hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Definitivamente que es un tesoro del corazón lo que el Señor nos está permitiendo obtener el día de hoy, y ese tesoro se llama la unidad familiar, la unidad de padres con hijos, de hijos con padres, la bendición que el Señor está derramando sobre nosotros. Cuando la Biblia dice volver el corazón, está hablando y está diciendo que es algo que vuelve a su estado original. Definitivamente que no se puede volver a un lugar donde nunca estuvimos. Yo puedo decir, quiero volver algún día a un país, por así decirlo, en Europa, España, Italia, los cuales ya he estado. Yo puedo decir, quiero volver a Italia, quiero volver a España, pero no puedo, si nunca he estado en ese lugar, no lo puedo decir. Por ejemplo, China, nunca he estado en China, nunca he estado en Tailandia, nunca he estado en Australia, lugares que quisiera conocer cuando ya pase todo este problema, pero no puedo decir quiero volver porque nunca he estado en ese lugar. Pero en lugares donde ya estuvimos podemos decir que podemos volver. Y por eso la Biblia dice que Él hará volver. Aquella unidad que estuvo un día se perdió y esa unidad regresa. Y Dios es especialista en restaurar las cosas que se arruinaron, las cosas que llegaron a la ruina. Y por eso el Señor viene y dice que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Una unidad en el corazón. Que seamos uno. Unidad viene de uno, unidad viene de unir. Los padres definitivamente que es donde la obra de Dios inicia, porque dice, haré volver el corazón de los padres a los hijos. Inicia una obra en los padres, en nosotros que experimentamos paternidad. Por eso la obra inicia en el corazón del padre para que los hijos sean después vueltos al padre. Y la obra nuestra en el evangelio, el privilegio que nosotros estamos viviendo, este evangelio que nosotros estamos predicando, esta buena noticia que nosotros estamos predicando, no nació en la tierra, sino nació en el cielo, nació en el corazón del Padre. Cuando Jesucristo vino a presentar a un padre que se volcó en amor para sus hijos, para el mundo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre estaba lejos, estábamos alejados de Él y nos vio
y Él mandó al Hijo para que el Hijo descendiera. El corazón del Padre se volcó enviando al Hijo. El Hijo vino a bendecirnos, a salvarnos. El Espíritu Santo vino a operar y nosotros, a través de ese mediador que se llama Jesucristo, estamos regresando al corazón del Padre. Y eso es la obra de Dios, es la obra que inicia en el corazón de los padres. Por eso nosotros como papás debemos de ser, estar conscientes de la misión que el Señor nos ha dado. Es un privilegio el ser padres, el ser cabezas, el ser restauradores, el pastorear la grey que el Señor nos ha dado. Tú que eres papá y que eres mamá, el Señor te ha dado una función gloriosa que es pastorear tu familia, que es enseñarles, engendrar a tus hijos para que amen a Dios, para que sean personas de bien. Yo recuerdo literalmente en mi vida momentos difíciles, pero vi operar la fe de mis padres, la fe de mi madre, la fe de mi papá. Todas estas cosas quedaron sembradas en mí y cuando yo ya crecí me di cuenta que ese Dios que mis padres conocieron era un Dios que me quería a mí también. Era un Dios que tuvo plan con mis papás, pero también es un Dios que tiene un plan conmigo. Y esa es la bendición, que los padres abren brecha para que los hijos continúen con la bendición. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de pastorear una iglesia, nunca tuvo la oportunidad de ser un ministro primario, pero Dios nos permitió a muchos de nosotros ser hijos que llevan la palabra del Señor. Y cuando veo esto, me doy cuenta, sin embargo, que el padre que el Señor me regaló y la madre que el Señor nos regaló a nosotros los hermanos, somos 5 hermanos que representa la gracia de Dios. Mi familia, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto el amor de Dios. Cada uno de nosotros conocemos al Señor en nuestra faceta, en nuestra manera. Somos totalmente diferentes, pero estamos en el plan del Señor porque nuestros padres nos engendraron. Ellos abrieron una brecha para que nosotros pudiéramos caminar por esa brecha. Dios les dio a ellos una restauración para que nosotros no tuviéramos que pasar los errores y las difíciles cosas que ellos tuvieron que pasar. Pero ese Dios poderoso es el Dios de los padres, que hace volver el corazón de esos padres a los hijos y que los hijos vengan al corazón de sus papás. Es importante que veamos esto. ¿Por qué estoy predicando de esto? Estoy enseñando de nuevo. He predicado esto en otros lugares y lo vuelvo a predicar el día de hoy cuando hablo del corazón, hablando de la unidad del corazón, porque el enemigo está atacando familias. El enemigo quiere destruir a las familias y quiere romper el legado, la herencia, la bendición que nosotros tenemos de parte de Dios para nuestros hijos. Por eso es importante que tú estés consciente de lo que Dios te ha mandado a hacer, que el Dios poderoso te ama, que el Dios glorioso te ama. El Señor habla en su palabra que Él va a restaurar el tabernáculo de David, porque David entendió secretos, misterios. David entendió cómo conocer a un Dios como un padre. Por eso cuando David, y no me voy a cansar de predicar esto, cuando David le dijo al profeta que él quería construir un lugar, él no dijo quiero construir una iglesia, no dijo quiero construir un edificio, él dijo yo quiero hacerle casa a Dios, el Señor me ha mandado. ¿Sabes por qué? Porque David conocía a Dios como su papá, y por eso nosotros entendemos que el Señor está restaurando esto, el tabernáculo, la tienda de David, la presencia de Dios en lo más íntimo de las casas. En aquel día, dice el profeta Amós, y en el libro de los Hechos se repite contextualmente, en aquel día levantaré el tabernáculo que cayó, el tabernáculo caído de David. Voy a reparar sus brechas. Lo que David tuvo se perdió y se cayó, pero el Señor dijo que lo iba a levantar. Y cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Cuando Dios declara algo que Él va a hacer, Él lo hace. Y Él dice que Él repararé el tabernáculo de David. Voy a reparar sus brechas. Una brecha es una separación, algo que estuvo unido pero que se fue. Levantaré sus ruinas y lo voy a reedificar como en el tiempo pasado. Una de estas facetas importantes del tabernáculo de David es la paternidad de Dios.
Tenemos que entender y tenemos que predicarle a nuestros hijos y enseñarles que ellos deben de conocer a un Dios Padre, un Dios perdonador, el Dios que no conocían aquellos filisteos, que era un Dios Dagón, era un Dios implacable, que no tenía misericordia. Por eso ellos se olvidaron de Sansón cuando le quitaron los ojos a Sansón y lo dejaron allá en el molino y lo trajeron, dice la Biblia, para reírse de él en una fiesta que ellos tenían, pero no se habían dado cuenta que el cabello le estaba creciendo de nuevo. Y ese es el Dios poderoso. Ellos no conocían a un Dios misericordioso y perdonador como un Padre, como nosotros lo conocemos, sino que ellos conocían a un Dios que era un Dios implacable. Pero el Dios que yo predico, el Dios que te ha restaurado, el Dios que te ama, el Dios que te llena, ese es un Dios precioso y maravilloso, que tiene un corazón paternal para ayudarnos, para rescatarnos, para bendecirnos, para llevarnos a donde nos tiene que llevar. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Muchas veces nos mete en procesos, como dice la palabra, que si nosotros somos hijos vamos a ser disciplinados, y si fuéramos bastardos y si fuéramos hijos ilegítimos no recibiríamos la disciplina. Pero un buen padre no solamente da amor y abrazos y recursos y cariño y le da al niño todo lo que el niño quiere. Un buen padre muchas veces tiene que corregir, tiene que enseñar, tiene que castigar. Ese es el Dios poderoso, pero no nos va a dejar así, sino que Él hará la obra hasta el final. Él no descansará hasta completar y perfeccionar la obra que Él, la buena obra que Él empezó en nosotros. Dios es bueno, iglesia. Dios es maravilloso, familia. Dios ama tu vida, Dios ama tu corazón, Dios ama tu matrimonio. Él es un Dios restaurador, un Dios poderoso. Y lo hermoso y lo grande es que el Señor te está dando la oportunidad de que tu familia sea bendecida por lo que Dios tiene para ti. Definitivamente que dice la palabra que Él será un reparador de brechas, reparador y restaurador de las cosas que se han arruinado. Hace un tiempo, recuerdo, con mi esposa visitamos una ciudad extranjera en Europa, y en esa ciudad tomamos un tren, y cada estación del tren había un letrero que decía: tenga cuidado con la brecha, con el gap, mind the gap. Y era algo importante para que la gente, cuando pasara del tren a la estación, se recordara que había una separación entre el vagón del tren y entre la estación, y tenía que tener cuidado de no meter el pie en esa brecha, porque si lo metía podía tener un accidente. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que ser cuidadosos de las brechas que puede haber entre una generación y otra generación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. El pueblo de Israel se le olvidó dar ese legado. Dice la Biblia que Josué les enseñó a amar a Dios, les enseñó a temer a Dios, les dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, si le van a servir a los dioses de los egipcios o a los dioses de los cananeos, pero una cosa yo voy a hacer: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso lo dijo en Siquem, en una región al final, Josué capítulo 24, y los hombres de esa oportunidad dijeron: nosotros también le serviremos al Dios que nos trajo a esta tierra. Pero dice la Biblia que más adelante el pueblo se multiplicó y vino otra generación que no conoció lo que Dios había hecho, y los padres se les olvidó enseñarles a los hijos de ese Dios, y por eso esa generación se alejó de Dios. Y cuando se alejó de Dios, el Señor mismo permitió que los enemigos se levantaran. Por eso tenemos que darle a nuestros hijos de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Recordemos que el Señor nos ama, recordemos que el Señor nos ama, y es un Dios de generaciones que ama a nuestra generación. Cuando bendigas a tu hijo, bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice su futuro, bendice su carrera, bendice su matrimonio, aunque sea un niño. Cuando sea pequeño, bendice la mujer que Dios le va a dar, la esposa preciosa que Dios le va a dar, el esposo que Dios le va a dar a tu hija, que será un hombre temeroso del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y lo que nosotros
nosotros declaramos con nuestras palabras en la boca y que hemos creído con nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón, nuestros ojos lo van a ver. Dios es bello y maravilloso y reparador de las brechas. Tenemos que reparar esas brechas. Las generaciones se han distanciado, las generaciones se han separado, pero sin embargo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para rescatar a nuestra generación, a nuestros hijos. Entenderlos, entender que ellos no pasaron lo que nosotros pasamos, entender que ellos están atacados con problemas que nosotros no nos atacaron, pero tenemos que saber que el Señor nos va a dar las estrategias, la gracia y nos va a dar la bendición para poder bendecir a nuestros hijos. El mismo es el Señor Jesucristo cuando dice: yo soy el Señor Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Dios que estuvo con los de Israel, el pueblo de Israel en Egipto y que hizo todos los prodigios, es el Dios que estuvo con ellos en el desierto, es el Dios que abrió el Jordán, es el Dios que levantó a David, es el Dios que levantó a sus hijos, es el Dios que nos bendice, es el Dios que trajo la bendición al pueblo de Israel, es el Dios que los restauró y los trajo de Babilonia. Ese es el Dios que nos tiene a nosotros en esta época, en esta oportunidad, que nos está hablando, que nos dice que somos su iglesia, que nos dice que estamos viviendo los mejores tiempos. Ese es el mismo Dios poderoso y es el Dios de nuestros hijos, el Dios de los hijos de nuestros hijos. Sigamos adelante, sigamos enseñando, sigamos insistiendo y sigamos predicando, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuidemos de no botar la estafeta de fe que le traemos a nuestros hijos. No me cansaré de predicar ese mensaje, que el Señor nos bendice y es un Dios de generaciones, es un Dios que ama las generaciones, es un Dios que ve generaciones. Cuando Dios te llamó, Él vio tu generación. Cuando Dios llamó a mis padres, Él vio mi ministerio, Él vio el ministerio de mis hijas, Él vio el ministerio de Elizabeth y David, Él vio el ministerio de mi nieto, Él vio desde ya, el Señor vio. La palabra dice que cuando el siervo, el amigo de Dios, cuando Abraham diezmó, en los lomos de Abraham estaba Leví, estaba su bisnieto, y ahí lo vio Dios cuando él hizo esa actitud y fue de bendición, dice el libro de Hebreos. Por eso el Dios poderoso que nosotros amamos y bendecimos es el Dios que está aquí. Recibamos ahora en el nombre poderoso de Jesús la fortaleza para seguir adelante y seguir predicando, porque ha venido un ataque fuerte a las familias. Tenemos que entender que el corazón se endurece muchas veces y la dureza del corazón provoca lo que el Señor dijo: por la dureza de vuestros corazones el Señor permitió, o Moisés permitió, que ustedes tuvieran carta de divorcio, pero en el principio no fue así. Esa no era la voluntad de Dios. El Señor dice: yo aborrezco, yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios, Jehová, Dios de Israel, y al que cubre iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a vuestro espíritu y no sean desleales, no sean infieles. El Señor sabe que el divorcio es una destrucción. Mi padre me enseñó: el divorcio es una bomba que destruye familias, destruye hijos, destruye primos, destruye nietos. Es algo terrible, y por eso tenemos que rogarle al Señor para que venga un corazón blando, un corazón agradecido, para un corazón perdonador en los matrimonios, en las familias, para que las familias puedan ser unidas. La Biblia dice que el amor, el ágape de Dios, cubre multitud de faltas, y eso nos trae perdón y nos trae bendición. Las familias están siendo atacadas. Quiero ponerte algunas familias de la Escritura que fueron atacadas. Adán y Eva, dice la palabra que fue Eva dada a Adán para que a Eva fuera su ayuda idónea, y Adán, cuando la vio, dijo: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y había una unidad, dice la palabra, estaban desnudos, había una sinceridad, se correspondían los unos uno al otro, pero se metió la serpiente, se metió esta serpiente entre ellos dos, y la comunicación entre Adán y Eva se perdió porque se metió. Ve usted Génesis capítulo 3, cómo se mete una conversación de un enemigo, cómo fue engañada
esta Eva fue engañada por la serpiente, y dice la Biblia que Eva comió y después le dio a su esposo. Fue una unidad familiar, fue un matrimonio que fue atacado por una comunicación indebida con la serpiente, una conversación que no era correcta. Más adelante vemos cómo ellos fueron expulsados de ahí del huerto, y vemos más adelante cómo dentro de sus hijos que nacieron, su hijo Caín y su hijo Abel, existió un conflicto, un problema no tanto entre Abel, porque Abel por la fe, él obedeció al Señor y tuvo un sacrificio y fue acepto y fue agradable lo que Abel trajo. Pero en el corazón de Caín hubo un odio contra su hermano, y él dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Caín estaba molesto y mató a su hermano. Ahí vemos cómo las familias son atacadas entre odio entre los hermanos. Hay familias que están siendo atacados y contaminados por esta terrible plaga del enemigo. Más adelante vemos una familia como la familia de Noé, cuando después de que ellos fueron bendecidos, uno de sus hijos descubre la desnudez. No voy a entrar en profundidad a qué se refiere la Biblia, pero sí es un acto que no trajo bendición, sino que trajo maldición para la generación de Canaán. El hijo Cam vio a la desnudez de su papá, y muchas veces tenemos que tener cuidado que nuestra autoridad, nuestra casa, nuestro padre, nuestra madre es alguien que nosotros tenemos de guardar y cuidar la desnudez de ellos. No ir a contarle a todo el mundo los problemas de nuestra familia y poner en mal a nuestra familia. Eso no le agrada a Dios, eso no es correcto. Diferente es cuando tú vas con alguien que tiene la autoridad de Dios y que vas a presentar un problema y vas a pedir una consejería. Eso es diferente. Eso no es desnudar descubrir la desnudez, pero lo que es contar los problemas a todo el mundo, eso es descubrir la desnudez. Muchos se descubren la desnudez a través de los medios sociales, ponen en Facebook las cosas, y muchas veces pueden hablar hasta mal de sus papás en los medios sociales, y eso no es correcto, eso no es bueno, eso no es de bendición. Más adelante vemos familias como la familia de Jacob y Raquel y José, con un hijo que se le da preferencia, y vemos nosotros ahí a un José que sus hermanos lo odiaron porque su papá lo amaba más. Tenemos que tener cuidado como padres de guardar el corazón de nuestros hijos, porque muchas veces podemos fomentar la rivalidad y el odio entre nuestros hijos cuando mostramos más amor a un hijo que a otro hijo. Tenemos que entender que cada hijo tiene su identidad, su valor, su ministerio, su gracia, y que los hijos que Dios nos ha dado, todos nuestros hijos son de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Ahí vemos una familia atacada como la familia del profeta Oseas, y vemos a la familia de David y Betsabé, donde se ve infidelidad, adulterio, donde se ven en la Biblia también vemos cosas terribles. La familia de Lot y sus hijas, cómo la mujer de Lot volteó atrás y se quedó como una estatua de sal, y cómo los yernos se quedaron en Sodoma, y cómo sus hijas contaminadas por todas estas aberraciones que vieron en Sodoma, se descubre o se practica un incesto terrible en una cueva. Estas son cosas terribles, ataques en las familias, abusos sexuales, abusos físicos. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos ayude en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos también un ejemplo en Génesis con Agar, la primera, yo le llamo la madre soltera en la Biblia, pero que Dios la ayudó porque escuchó la voz que lloraba del muchacho. Y cuando veo todas estas cosas, veo a familias disfuncionales en la Escritura, pero a pesar de todo, el Señor tiene misericordia. A pesar de todo, el Señor puede ayudar, puede bendecir. Su promesa dice al final que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y traiga una herida a la tierra con maldición. Eso lo dice el último libro de Malaquías,
el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y luego en Lucas lo vuelve a repetir contextualmente y dice: el Señor hará volver a muchos de los hijos de Israel, o hablando del profeta de Juan el Bautista, que venía como el espíritu de Elías, y dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, y va a ir delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo que esté bien dispuesto. Aleluya. La primera venida del Señor es figura de la segunda venida. En la primera venida del Señor vino un hombre como Juan el Bautista a preparar el camino con el poder de Elías, el espíritu de Elías, preparando, volviendo el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los desobedientes a la actitud de los justos. ¿Cuál es la actitud de un justo? Un justo le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un justo pide perdón y perdona. Un justo hace las cosas que deben ser correctas. Un justo tiene gozo en su tienda, en su casa, en su familia. Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Un justo como Abraham y como Isaac habita en tiendas porque sabe que aquí en esta tierra está temporalmente y que su visión y su mirada está en lo eterno. Entonces, aunque tenga procesos difíciles, aunque tenga enfermedades, aunque tenga escasez, aunque tenga tribulaciones y aunque tenga pruebas, eso no lo va a menguar espiritualmente, sino que lo va a levantar y lo va a ayudar, porque va a entender que hay un proceso que Dios ha permitido y sin embargo hay gozo dentro de él, porque sabe que los sufrimientos de este siglo no son dignos de ser comparados con la gloria eterna, la gloria venidera que viene de parte del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que aunque estemos pasando cosas difíciles, estas cosas son temporales, porque en este lugar estamos dispuestos para la venida de nuestro Señor. Estamos anhelando su venida. Nos gozamos en este lugar, como ese Pablo que yo lo admiro cuando está en Filipenses, hablándole a los de Filipenses y les dice: yo les digo que se gocen, y otra vez les digo regocijaos. Y es un hombre que está preso. Como un preso en ese momento puede ministrar gozo y alegría. Eso solo lo puede hacer el bendito y maravilloso poder de Dios y la unción del Espíritu Santo. Así que aunque estés pasando situaciones difíciles, aunque estés pasando las cosas duras, aunque estés pasando las situaciones que te están tratando de amargar, recuerda, el Señor está tratando contigo. Hay un proceso en tu vida, pero gózate en el Señor y fortalécete en el Señor, porque vas a ver al final la victoria que Dios tiene preparada para ti. En el nombre poderoso de Jesús estamos siendo preparados. La misma palabra nos enseña el poder del espíritu de Elías, pero Elías siempre ha venido a pelear contra Jezabel. Y aquí quiero que tú y yo veamos cosas, el paralelismo que hay entre el poder de Dios, que es el espíritu de Elías, y la actividad del enemigo, que es el espíritu de Jezabel. Usted ve a Elías y a Jezabel peleando desde el Antiguo Testamento, y esta batalla continúa hasta el final, porque encontramos a un espíritu de Jezabel en el Apocalipsis y un espíritu de Elías en el final de los tiempos. El espíritu de Elías trae reconciliación, el espíritu de Jezabel trae división. Y Jezabel dividió a Israel, dividía a los profetas, quería matar lo profético, quería destruir a Israel. El espíritu de Elías trae el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, la actitud de los desobedientes a la obediencia, a la actitud de los justos. Él trae esto, trae el orden, restaura el altar. Elías restauró el orden de Dios, restauró el altar de Dios. Jezabel
trajo matriarcado, quebrantó el orden de Dios. Cuando la mujer manda, está quebrantando y usurpa autoridad, está quebrantando el orden de Dios, el orden del Señor, cuando no tiene cabeza. El espíritu de Elías trae obediencia, el espíritu de Jezabel trae desobediencia. El espíritu de Elías trae restauración de la adoración, restauración del altar, bendición del Señor. El espíritu de Jezabel trae idolatría, trae fornicación, trae cosas que no son agradables al Señor. El espíritu de Elías trae paternidad y trae adopción. Entendemos que el Señor nos ha bendecido y nos ha ministrado y le llamamos Padre, porque Abba Padre, Papito, porque ha venido una ministración, un espíritu de adopción. Fuimos adoptados por Él y por eso podemos levantar nuestras manos y alabar y adorar y decir: Abba Padre, y le hemos conocido como un papá. El espíritu de Jezabel ministra orfandad. ¿Cuántas personas están vagando por el mundo como que son huérfanos, necesitadas y necesitados de una bendición? ¿Cuántas mujeres que fueron rechazadas por un papá se tiran en los brazos de cualquier persona que lo único que quiere es usarla sexualmente? ¿Cuántas mujeres que no fueron bendecidas y que tuvieron una orfandad y que tuvieron una niñez difícil son acarreadas por el espíritu de orfandad para que ellas tengan una mala vida más adelante? Y porque no conocen la bondad de Dios, porque no conocen la paternidad de Dios, andan vagando por todo el mundo del placer, del pecado. Y cuántos hombres también que no tuvieron la bendición de esto, también tienen una orfandad, se sienten huérfanos, se sienten no valorados, se sienten acomplejados. Pero yo vengo a decirte que el Señor te dice: hijo mío, eres tú, eres mi hijo amado. Cuando tú llegas y te rindes a Dios, el Señor rompe todo espíritu de orfandad y te bendice y te llena y te dice que va contigo, que te va a ayudar y que te va a restaurar y que te va a levantar. Ese es el poder del espíritu de Elías de los últimos tiempos. El espíritu de Elías trae un legado, trae un fruto. Él es el tronco y nosotros somos las ramas y estamos injertados con el Señor y damos fruto. Fuera de Él, separados de Él, Juan capítulo 15, nada podemos hacer, pero cuando estamos con Él daremos fruto. Seremos podados para dar más fruto. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a bendecir, vamos a estar dentro de Él, en la sombra de Él. Vamos a dar fruto, nuestros hijos serán bendecidos, los hijos de nuestros hijos serán bendecidos. Veremos la gracia de Dios, nos gozaremos de ver a nuestra familia restaurada por el Señor, a nuestros hijos servirle a Dios, a nuestros hijos ser usados por el poder del Espíritu Santo, ser hombres y mujeres de bien. Veremos la gracia, veremos el amor de Dios. El espíritu de Elías da fruto, da legado, da bendición. Ver a nuestros hijos, aquellos que no querían nada con el Señor, aquellos que estaban pecando, aquellos que no querían adorar, aquellos que no querían alabar al Señor, lo vamos a ver rendidos con un fruto por ese espíritu de Elías. Nuestro corazón será volteado al corazón de ellos y el corazón de ellos será volteado al corazón de los padres, y veremos la gracia y veremos la actitud correcta de los justos en nuestros hijos que eran desobedientes. El espíritu de Jezabel quiere que se pierda el legado, quiere poner una esterilidad. Por eso Jezabel mataba a los profetas, porque ella quería que se cortaran los profetas de Dios y que solamente pudieran tener una descendencia, los profetas de la acera y los profetas de Baal. Pero el Señor permitió que él se usó a un Elías para que para hacer cosas grandes en ese tiempo, y un Elías con pasiones así como tú y como yo, pasiones con nuestros altibajos, con nuestros complejos, con nuestras cosas difíciles, como un Elías que entró en una depresión. Yo le digo a las personas: si Elías pasó una depresión, ¿quién somos nosotros
nosotros para no pasar situaciones difíciles. No te sientas mal si eres afectado por una depresión. El Señor levanta a los deprimidos. El Señor sana a los quebrantados de corazón. El Señor le da la vista a los ciegos, a los que no ven, a los que no tienen fe. El Señor les devuelve la vista. A los que no tienen oído, que no entienden el mensaje del Evangelio. A los que no entienden, no oyen la voz de Dios, sino que todo el tiempo están oyendo la voz de las noticias, la voz de acusación, la voz del enemigo, la voz de aquellos que murmuran contra ellos. Ya circuncida tus oídos y sana tus oídos. El Señor Jesús agarró a un hombre sordomudo y lo sanó, escupió en los oídos y lo escupió para que pudiera. La bendita gracia del soplo del Señor, del sabor del Señor, viene a sanar para que lo puedas oír, para que puedas oír su voz y ser guiado por Él. Cuando no entiendas qué hacer, el Señor te va a hablar, te va a poner las personas correctas, te va a llevar personas que ni te imaginabas a los lugares. El día de hoy hablaba con una persona y me sorprendía cómo en medio de una situación, un proceso que está pasando, el Señor la ha llevado a hospitales y en esos hospitales ha encontrado instrumentos de Dios que ella no se imaginaba que iba a encontrar para que el Señor le hablara, para que el Señor lo ayudara y ella misma ayudara a otros. Y yo le decía que esta situación y esta prueba que estás pasando no sea una limitante para lo que Dios tiene para ti. En medio de esta herida y de esa enfermedad y ese padecimiento y ese proceso, dale palabra a los que supuestamente traen esperanza para ti. Tú serás el vehículo de bendición para ellos. Tú serás, y Dios te está mandando a ese lugar, así como el Señor mandó a José a la cárcel, lo mandó para que un hombre que guardaba el vino del rey fuera restituido y fuera puesto de nuevo en su lugar. Y más adelante ese hombre fue usado, es cierto, se olvidó de él por 2 años, pero más adelante Dios lo usó para contarle a Faraón que en la cárcel él había conocido a un hombre que interpretaba sueños y fue usado con el tiempo para que Josué llegara con Faraón y para que Josué diera la palabra que tenía que dar, porque era una palabra que había sido enviada de parte de Dios. José fue enviado de parte de Dios, y la palabra misma dice, cuando José sana y entiende el propósito, le dice a sus hermanos que no os pese haberme vendido, porque ustedes me vendieron, pero fue Dios el que me envió delante de vosotros para preservación de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el Dios poderoso que tiene grandes cosas para nosotros. El espíritu de Elías es alguien que engendra un verdadero profeta como Eliseo, con doble porción. En cambio, Jezabel, el espíritu jezabélico, engendra hijos, porque hay hijos en Apocalipsis, vemos a hijos de Jezabel, pero son falsos, falsa profecía, que enseñan falsas cosas, a cometer actos inmorales a los siervos de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero en este momento declaramos que viene el Señor y va a ministrar una bendición a nuestras casas, mientras nos preparamos para bendecir ahora y darle gracias al Eterno y bendecir al Señor y glorificar su nombre. Vamos a declarar Malaquías capítulo 4 y versículo 6, si usted lo tiene ahí en su casa, y lo vamos a proyectar en este momento acá. La promesa de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Termino con esta frase: uno de los tesoros en nuestro corazón es la unidad. Que seamos de un mismo espíritu, que estemos en un mismo sentir, que estemos con un corazón unido de corazón. Así como David quería ser un hombre conforme al corazón de Dios, él quería ser unido al corazón de Dios. Iba detrás del corazón de Dios, a la imagen de Dios, tallado a la imagen y al ejemplo de Dios. Que el Señor bendiga tu vida. Si necesitas rendirte a Cristo, ora conmigo en este momento. Si necesitas en este momento reconciliar,
podemos orar juntos. Y solo dile ahora: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, me alejé de ti, pero hoy me rindo y hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis metas, abro mi corazón para que tú entres a Él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mis pecados. Padre, perdóname, me alejé de ti, pero hoy regreso y me tomo de tu mano y voy a caminar contigo. Gracias por mi salvación tan grande. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Si hiciste esa oración, ya eres una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Si hiciste la oración de reconciliar, ya estás de nuevo en el redil del Señor. No te salgas más. Puedes llamarnos para orar por ti y bendecirte a los números que aparecen ahí en pantalla. Envíanos un mensaje y podemos ayudarte y podemos orar por ti y podemos bendecirte. Pero hoy quiero terminar con la administración preciosa de un canto que habla sobre el hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. El tesoro de la unidad del corazón sea ministrado sobre la iglesia preciosa que el Señor me ha dado a pastorear, las familias de la congregación, en el nombre poderoso de Jesús, sobre Ministerio Selín Maryland, sobre el pueblo el pueblo hijo de Dios, sobre el cuerpo de Cristo, sobre aquellos que me están escuchando. Que la unidad de la familia, que el tesoro de la unidad sea un tesoro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre lo que tú has anhelado, sobre lo que amas. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te llene, que el Señor te guarde, que el Señor multiplique tus generaciones con bendición y abundante fruto. Recibe ahora en el nombre de Jesús, recibe el poder de Dios. Y aunque veas a tu familia en este momento separada y en ruinas, recuerda que hay un Dios que es un Dios que anhela la bendición para tu vida y que te la ministra y que te va a ayudar. Solo recuerda, ese Dios restaurador es el Dios que de las ruinas Él puede hacer cosas nuevas. Aleluya. Recibe ahora bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y Él hará volver el corazón. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, volver el corazón de los padres, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón. Y de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón. Y de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón. Y de los padres y de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón. Y de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y Él hará volver el corazón, y Él hará volver el corazón. Y de los padres
padres a los hijos, de los hijos a los padres. Solo tú haces volver los corazones, y hoy volvemos a creer en lo que has dicho de nuestras vidas. Y solo tú haces reconciliar los corazones. Solo Dios puede cambiar el corazón de las personas. Solo tú. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Y solo tú puedes quitar todo odio de nuestro corazón y todo rencor, para poder perdonar a nuestra familia, para poder perdonar a los que nos hicieron daño. Espíritu de Dios, trae un corazón reconciliador en este tiempo para tus hijos. Para este tiempo, este es el tiempo que Dios está llamando para que te reconcilies con los tuyos. Este es el tiempo de dejar todo atrás, dejando toda ofensa atrás. Dejando toda ofensa. Ya no poniendo nuestra mirada en los hombres, porque todos fallamos. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Él nunca te dejará. Él nunca te abandonará. Él nos adopta como hijos. Él nos adopta como hijos, a pesar de todo, a pesar de todo. Tú siempre estarás allí, tú siempre estarás aquí para nosotros, amado Padre. Y Dios vuelve a reconciliar el corazón de los hijos con los padres, y de todos aquellos que han estado lejos de la presencia de Dios. Este es el tiempo de volver a la casa del Padre, a disfrutar de su presencia, de sus amores, de sus amores.